A estas alturas de la temporada, tras el parón liguero y frente al tramo donde se empiezan a perfilar los títulos, creo que es interesante presentarles un informe especial Flick. ¿Por qué? Especialmente para conocer algunos detalles troncales de su carrera que muestran cuál es su perfil como entrenador y como persona, y que nos dará algunas pistas sobre él y sobre su profesionalidad y trabajo. Y hacia el final del informe les daré un dato de Flick que les gustará. Al menos a mí me ha puesto las pilas. De entrada, y como aviso a navegantes, no voy a hacer una biografía de su historia personal ni de todos y cada uno de los aspectos de su vida profesional y futbolística. Tan solo algunos datos de vital importancia para ver el futuro en clave Barça con la bolita mágica de los datos y los hechos. ¿Sabían ustedes que el Bayern de Flick es el otro equipo de Europa y del planeta que ha ganado el sextete? Lo hizo el Barça de Guardiola y lo han intentado otros equipos, pero solo el equipo blaugrana y el bavarés consiguieron este honor. Los hechos son que Flick cogió al Bayern en un momento crucial, destituyeron a Niko Kovac por sus malos resultados y vieron en aquel asistente preparador de partidos llamado Hansi Flick, que había sido importante en la consecución del Mundial del 2014, la persona idónea para sustituir a Kovac. ¿Que Flick ha ganado un Mundial? Pues sí, Flick ganó el Mundial del 2014 en su puesto de asistente y estratega de jugadas y tácticas. Decía que cogió el equipo de Múnich en circunstancias particulares y que, para más particularidades, coincidió con la pandemia de la COVID-19. Era la primavera del 2020 cuando se paró el planeta y el mundo del deporte también. Se suspendieron los entrenamientos y los jugadores se fueron a sus casas. Pero Flick hizo algo interesante. En lugar de dejarnos a su libre albedrío, de vacaciones y de camping COVID, hizo que se prepararan unos ejercicios muy específicos para sus jugadores, que desde sus propias casas debían realizar cada día. Es decir, un entrenamiento virtual y personalizado, monitorizando día a día el estado físico de los jugadores. Tras el parón, el equipo bavarés fue uno de los primeros que volvió a la actividad y, la verdad, a los jugadores se les notó el trabajo físico realizado en sus casas. Volvieron con más masa muscular y una resistencia física importante. Seguidamente llegaron los partidos a puerta cerrada y el Bayern ganó todo lo que pasó por delante: Liga, Copa, Champions. ¿Recuerdan aquel 2-8 que le endosó al Barcelona en la fase de la Champions en Portugal, que se jugaba a partido único? Los jugadores del Bayern iban como motos, mientras que el equipo de Quique Setién no entendía nada. Ni Messi, ni Luis Suárez, ni Piqué. Y los goles iban cayendo no solo por superioridad en el juego, sino por la superioridad física. Entienden ahora la importancia que Flick ha dado a toda la preparación física en el Barça y la libertad que ha otorgado a Julio Tous y su equipo para tomar las riendas en este apartado. Si tienen ocasión de ver aquel partido del 2-8 y si también son un poco masoquistas, observen cómo iban aquellas motos del equipo de Flick. Pasaban por encima del ínclito Barcelona como una apisonadora, especialmente hacia el final del encuentro, en el que incluso marcó por 2 veces aquel jugador que habíamos prestado, llamado Coutinho. ¿Se acuerdan? Háganme el favor de buscar por internet y vean aquel baño y entenderán cuál es la filosofía de Flick con la preparación física. Sean masoquistas, aunque sea por una vez, y de paso pongan una vela a San Flick. En definitiva, que el Bayern ganó la Champions, el Mundial de Clubs y el sextete. ¿Y qué pasó después? Pues que los mandamases del equipo bavarés decidieron que algunos jugadores de aquella plantilla ya estaban amortizados y que no era necesario renovarlos. Como Thiago Alcántara, ¿lo recuerdan? Él era uno de los descartados. A lo que el entrenador se opuso y ahí empezó el conflicto. Como ejemplo contextual, imaginemos que dentro de 3 meses a Rico se le ocurre no renovar a Frankie de Jong y que Hansi Flick se opusiera. Pues este fue el caso en Múnich. En resumen, que entre aquello y otros pequeños temas de confianza, Flick decidió no seguir en el cargo. Entonces, pues, puertas abiertas para otros retos, y el clamor de Alemania fue que Hansi fuera el entrenador del equipo nacional después de la destitución de Joachim Löw. Y así fue. Cogió el combinado Teutón y lo llevó a Qatar después de quedar primero y con mucha diferencia en el grupo J, con 9 puntos de ventaja sobre el segundo y clasificándose directamente para el Mundial del 22. Y así fueron de camino hacia el Oriente Medio, con figuras conocidas o reconocidas como Neuer, Rüdiger, Kimmich, Gnabry, Götze, Musiala, Gundogan, Ter Stegen o Müller.
Pero las cosas no fueron muy bien en Qatar. En el grupo E, llamado el Grupo de la Muerte, perdieron por 1-2 en el primer partido frente a Japón. Las cosas se complicaron mucho porque en el siguiente partido empataron frente a España. Pero fue en el último encuentro donde estalló todo. España se clasificó aún perdiendo contra Japón por 1-2, mientras que Alemania se fue para casa aunque ganó por 4-2 a Costa Rica. Pero no se pierda la bronca de Flick a su equipo en el descanso, pese a que iban ganando por 1-0. Männer, wir machen die stark. Die sind so blind und wir machen die stark. Das kann nicht sein, ey. Mit jedem einzelnen Fehler, mit jeder Position, die wir den einhalten, was wir vorher ausgemacht haben. 0,0. Wir machen unser gutes Spiel am Anfang kaputt. Selbst kaputt. Wenn wir so weitermachen, fahren wir nach Hause. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Okay, Männer, was haben wir gesagt? Was brauchen wir außen? Auf der letzten Höhe, hier und hier brauchen wir Breite. Was ist hier? 0. 0. Wir machen sie zu einfach, um den Ball zu verteidigen. Wir haben keine Tiefe. Hier von hier rein. Das kann nicht wahr sein, Männer. Das kann nicht wahr sein. Vielleicht über den Ball hier. Lasst Spiel von der einen Seite auf die andere Seite. Von der einen Seite auf die andere Seite. Legt sie euch zurecht. Aber selbstbewusst, Männer. Ich glaube, es geht los hier. Wir spielen eine Weltmeisterschaft. Und wir müssen Druck drauf kriegen. Druck drauf kriegen, drehst zu langsam. Hier richtig drauf. Jeder investiert nochmal alles, was er drin hat. Und wenn er nicht mehr kann, darf er gerne die Hand heben, aber haben wir genügend Spieler draußen. Okay? Jeder Einzelne. Tras el meneo verbal del entrenador y la recuperación de fuerzas en la media parte, Alemania ganó a Costa Rica por 4-2, pero al ganar Japón a España por 2-1 en el otro partido del grupo, los nipones eliminaron directamente a los alemanes, que se fueron para casa sin pasar la ronda clasificatoria de grupos, o sea, desde la calurosa Qatar a la fresquita Alemania. La cosa se recrudeció meses después, pues Alemania perdió 4 partidos seguidos, lo que significó el definitivo adiós de Flick, que fue el primer entrenador despedido de toda la historia alemana. Pero ¿cuáles fueron las interioridades de aquella selección para que no funcionara el plan Flick? Probablemente una de las más importantes fueron sus problemas defensivos, especialmente en momentos claves como en el partido contra Japón, que permitieron 2 goles en los últimos minutos, lo que les costó la victoria. Otra causa fue la falta de contundencia ofensiva. Aunque tuvieron oportunidades de gol, no siempre lograron convertirlas en momentos decisivos. Esto fue evidente en el empate contra España, donde dominaron partes del juego, pero no pudieron asegurar la victoria. Por otro lado, la dependencia de jugadores clave como Thomas Müller o Manuel Neuer no siempre dio los resultados esperados. Müller, que había sido fundamental en el sextete de Flick contra el Bayern, no lo fue en el Mundial, y Neuer también tuvo actuaciones decepcionantes. Y aunque Flick apostó por jóvenes talentos como Javan Musiala, la dependencia de figuras experimentadas y su bajo rendimiento fue básico para la debacle alemana. Y otro de los condicionantes fue la presión y expectativas. Alemania llegó al torneo mundialista con altas expectativas, pero la presión pudo haber afectado al rendimiento del equipo, especialmente después de la eliminación temprana en el pasado Mundial de Rusia del 2018. Tras el adiós prematuro en Qatar, Flick dio la cartilla a los veteranos y en una renovación de objetivos en hombres apostó por jóvenes talentos como Musiala o Viv. Pero claro, después de ser eliminados en las primeras de cambio en Qatar, la cosa no estaba para muchas probaturas y paciencias, y los siguientes partidos condenaron al entrenador por sus malos resultados. En líneas generales ya podemos tener una idea del perfil Flick. Es un entrenador que da mucha importancia a la preparación física, que es vital en su concepto de fútbol y estilo de juego. Has de estar muy bien físicamente para llegar a todas las competiciones con posibilidades de ganar. Y esto se demuestra en la actual campaña en el Barça. También es un entrenador exigente, muy exigente, al tiempo que cercano. La bronca que dio a sus jugadores en el descanso del último partido frente a Costa Rica en el Mundial del 2022 es clarividente. Pues a pesar de ir ganando el encuentro por 1-0, Flick no se acobardó, sino que enfrentó la situación con determinación. Asimismo,
tiene una filosofía de juego muy atrevida y arriesgada. En todos sus equipos ha implantado, con más o menos intensidad, el fuera de juego avanzado, lo que obliga a que los jugadores deban estar muy atentos y responsabilizados. Es evidente que la táctica del fuera de juego es un espejo para los defensores. Si no estás bien atento y muy concentrado, te pasan por encima, y también pasan por encima los goles. Y un concepto básico de su sistema es marcar y marcar goles. Concepción basada en la presión constante para recuperar el balón y encarar puerta vez tras vez. Y aquí también has de tener jugadores muy preparados físicamente y que estén dispuestos a presionar al contrario y al balón. Y es evidente que figuras de salón como... ya saben, figuras de salón puedan quedar en cueros en su sistema de juego, y ustedes ya me entienden. Y para acabar de las acabases, lo prometido es deuda. Paso a los datos. Flick es el implacable rey de las finales, porque las ha ganado todas. Ganó todas las finales. Ganó la Pokal al Bayer Leverkusen por 4-2. Ganó la Champions al Paris Saint-Germain por 1-0 en 2020, superó al Sevilla por 2-1 en el tiempo extra en la Supercopa de Europa por 2-1, venció al Tigres mexicano por 1-0 en la final del Mundial de Clubs en 2021, ganó la Supercopa de Alemania en 2020 con un 3-2 contra el Borussia Dortmund, y recientemente aniquiló al Real Madrid en la Supercopa de España con el Barça, venciéndolo con un contundente 5-2. Así que tan solo hemos de desear y provocar desde donde estemos que el Barça llegue a las finales, porque la estadística juega a favor. Y por qué no, tal vez sea la ocasión para pasar ronda ante el Dortmund y ante quien viniera después y presentarnos en la final, pues ante el Real Madrid. La estadística nos avala. Y hasta aquí el informe Flick. Nos vemos en la previa del Barça Osasuna y no olviden que si les ha gustado el informe, hagan los clics necesarios, los me gusta, etc. Pero si no les ha gustado, no hagan nada, que tampoco estamos para tirar afectos.